Lumbalgia aguda del tipo mecánico. Según algunos estudios, el 84% de adultos van a relatar este tipo de dolor siquiera una vez durante su vida. De este 84%, el 95% es del tipo mecánico. El 50% de estos pacientes van a tener una mejora en una semana y del 50% restante, un 90% en 2 semanas. La clasificación se da por el tiempo de duración. Si es hasta 4 semanas será del tipo agudo y si es de 4 a 12 semanas del tipo subagudo. Si tiene una duración mayor a 12 semanas sería del tipo crónico. La mayoría de los pacientes tiene una mejora del dolor hasta las 4 semanas. En esta parte es importante saber la localización del dolor, ya que nos permitirá diferenciar una dor axial de una dor periférica. Estamos hablando de una irradiación. El dolor lumbar es exclusivamente en la zona lumbosacral. Si este dolor irradia para el muslo o para la rodilla, estamos hablando de una discopatía intervertebral o de una patología facetaria, muscular o ligamentar. Si este dolor llega hasta las rodillas o hasta el pie, estamos hablando que tienen de origen radicular y que está envolviendo las raíces del nervio lumbar. Dentro de los tipos de dolor mecánico tenemos las distensiones y lesiones musculares. En esta parte está envuelta la debilidad muscular, por lo cual se debe medir la fuerza muscular, que se da en una escala de 6 puntos. Debemos evaluar la flexión y la extensión de la rodilla, la abducción y aducción de las caderas, la inversión y eversión del pie y la dorsiflexión y flexión plantar. También debemos evaluar la función de las 3 raíces nerviosas que frecuentemente son afectadas. Entre ellas tenemos la L4, la L5 y la S1. Entonces, ¿cómo las evaluamos? La L4 es cuando la persona se agacha y se levanta. La L5 cuando le pedimos al paciente que camine sobre los talones y la S1 que camine sobre la punta de los pies. Un punto importante es que tenemos que diferenciar si es un acometimiento ya sea muscular u óseo. Por ejemplo, si palpamos o presionamos el proceso espinoso del sacro y el paciente relata dolor, pues sería sugestivo de una lesión ósea. Ya al evaluar la parte muscular, por ejemplo, el miotomo L4 sería evaluado por movimientos del músculo cuádriceps y de la dorsiflexión del tobillo. El miotomo L3 solo se encarga del músculo cuádriceps. Para evaluar el músculo cuádriceps, por ejemplo, podemos pedirle a la persona que se ponga de cuclillas pero con un solo pie. El miotomo L5 incluye la dorsiflexión, la extensión del dedo del pie, la abducción del cuadril y la eversión del tobillo. En esta parte, uno de los test más conocidos es el test de Trendelenburg. En caso salga positivo, nos indicaría una debilidad grave que sería correspondiente al miotomo L5. El miotomo S1 se evalúa por la extensión del cuadril. También es importante diferenciar este tipo de dolor o este tipo de localización cuando hay una disfunción neuronal motora superior, ya que esta va a generar una espasticidad muscular e hiperreflexia y signos de Babinski-Hoffman positivos. La exploración de la sensibilidad es menos fiable, ya que un área de la piel puede recibir inervaciones de 2 dermatos, por lo cual sería menos específico. También no debemos olvidar que debemos investigar la presencia de reflejos tendinosos, en particular el rotuliano y el aquileo. Otra de las maniobras que es importante conocer es la maniobra de Faber, ya que nos ayuda a valorar la presencia de patología ya sea de la cadera, de la columna lumbar o de las articulaciones sacroiliacas.
Si al realizar esta maniobra el paciente relata un dolor en la zona lumbar, nos va a sugerir la presencia de patología sacroiliaca no específica, ya que también puede aparecer si el paciente tiene espondilolistesis, si tiene estenosis del canal lumbar o si ya tiene una síndrome fracetaria o una herniación aguda. Si el paciente relata dolor en la ingle o en la zona anterior del muslo, estaría sugiriendo una patología de la cadera. Ya al hablar de procesos degenerativos, ya sea en los discos, en las articulaciones iguapofisiarias o en el ligamento amarillo, debemos tener en cuenta que al inicio va a haber un desequilibrio o un descontrol, lo cual va a afectar la eficiencia biomecánica de la unidad anátomo-funcional, ya sea del cuerpo vertebral, del ligamento, de los discos o de las articulaciones iguapofisiarias, lo cual va a generar una inestabilidad que va a ser el punto de partida para este desequilibrio mecánico, iniciando así el fenómeno doloroso. Dentro de la parte de degeneración del disco intervertebral tenemos como factores de riesgo la edad, la sobrecarga mecánica en la unidad anátomo-funcional y la genética. Comenzamos con la sobrecarga mecánica que se va a dar en la matriz celular de los discos intervertebrales, llegando así a un menor aporte de oxígeno y de nutrientes, lo cual va a generar una mayor secreción de lactato, de citocinas y de proteasas, damnificando así la matriz, lo cual va a llevar a una esclerosis de las placas terminales. Ello va a sensibilizar los nociceptores, habiendo una liberación de mediadores inflamatorios y un estrés residual, y todo ello va a generar el dolor, y como esta sobrecarga mecánica no es eliminada, pues se va a dar un ciclo continuo. Otra de las explicaciones que se da para este tipo de dolor de origen del disco es que en las fases iniciales, donde todavía no hay una compresión radicular, los mediadores mecánicos y químicos, que son el resultado del proceso degenerativo, van a terminar irritando las terminaciones nerviosas sensitivas que están localizadas en el anillo fibroso, lo cual va a terminar llevando a una sensación de dolor. Esta fase inicial puede ir progresando y se va a dar el tipo degenerativa, que va a terminar afectando la cinemática y la transmisión de la presión mecánica, lo cual va a estimular las fibras nociceptivas de las facetas en las articulaciones iguapofisiarias y también va a ocasionar dolor. Cuando hablamos de hernia discal o de ruptura de disco, nos referimos a la pérdida de contenido acuoso del centro discal por la ruptura del anillo fibroso, lo cual va a ocasionar una compresión estructural del sistema nervioso. El 95% de los discos que son acometidos son el que se encuentra entre la L4 y L5 y la que se encuentra entre la L5 y la S1. Este dolor tiende a empeorar cuando la persona está parada prolongadamente o cuando se agacha, se flexiona, y mejora cuando la persona cambia de posiciones frecuentemente. El tipo de imagen que nos permite saber más sobre este tipo es la resonancia magnética. En esta parte tenemos el test de la serie, el más conocido, cuando se da una elevación de la pierna extendida, lo cual va a ocasionar una tensión sobre el nervio ciático y su raíz nerviosa o sus uniones durales. Esto va a llevar a una irritación del nervio ciático. Al realizar este examen también podemos agregar la dorsiflexión del pie, que va a exacerbar el dolor radicular y al cual se le conoce como maniobra de Bragard. Otra de las causas es también cuando hay una reducción del canal raquidiano. Esta reducción del espacio que rodea la médula espinal, ya sea el canal vertebral, los recesos laterales o el foramen neural, va a ejercer una presión en la médula o en las raíces nerviosas lumbosacrales, lo cual va a ocasionar dolor, adormecimiento o debilidad en las piernas.
Debemos recordar que el 20% de los adultos mayores a 60 años que van a presentar este tipo en una imagen no son sintomáticos. Si hablamos de esa disminución del canal raquidiano, pero del tipo degenerativo, tenemos a los osteófitos de las articulaciones fasciarias y a la hipertrofia del ligamento amarillo. La localización de ese dolor o de esa debilidad se va a dar en la zona glútea, en los muslos o en las piernas. Y esta sintomatología generalmente es bilateral, que suele empeorar cuando el paciente se queda en pie o está andando, y tiende a mejorar cuando se sienta, cuando se flexiona o se agacha para el frente. ¿Por qué? Va a haber un aumento del diámetro del canal. Entonces el test de la C, que es el test de elevación de la pierna extendida, generalmente es negativo. Otro de los tipos también es la espondilolisis y la espondilolistesis, que frecuentemente se da en la quinta vértebra lumbar y menos frecuente en la cuarta vértebra lumbar. La espondilolisis es un defecto en el desenvolvimiento en el pararticular del arco vertebral, y la espondilolistesis es el deslocamiento de una vértebra sobre la que está debajo de ella. Frecuentemente es secundario el proceso degenerativo en el disco y en la articulación fasciaria, y una de las causas menos frecuentes es la espondilolisis. También debemos recordar que hay fractura vertebral por compresión o por trauma, y que 4% de los pacientes que van a acudir a una unidad de atendimiento van a tener una fractura por compresión vertebral. Algunos no presentan síntomas y otros sí, y a veces ese tipo de dolor llega a ser incapacitante. Una de las causas más conocidas es la fractura osteoporótica, que tiene como factores de riesgo una edad avanzada, un uso crónico de glicocorticoides o una historia previa de fractura osteoporótica. Como habíamos comentado al inicio, la mayoría de los pacientes tienden a mejorar dentro de las 4 semanas. Entonces, este tipo de pacientes puede recibir un tratamiento no farmacológico o farmacológico. El tratamiento no farmacológico se da ya sea por la preferencia del paciente, por el costo y por la accesibilidad que va a tener este. Dentro de ellos tenemos la aplicación de calor superficial, masaje, acupuntura y manipulación de la columna. Tenemos que recordar que esto tiene que ser dado por especialistas. En este caso, no es aconsejado el reposo, ya que va a llevar a una empeoración del dolor y a una recuperación lenta. Si ese tratamiento no farmacológico no ayuda o está contraindicada, tenemos la parte de farmacoterapia, la cual consiste en la administración de ANIS con o sin relajante muscular. Dentro de la primera línea farmacológica tenemos los ANIS, que tienen que ser dados por un corto plazo, de 2 a 4 semanas. Dentro de ello tenemos el ibuprofeno y el naproxeno, y solo se le da si el paciente no tiene una contraindicación. Si la primera línea falla, tenemos a la segunda línea, que sería el agregarle un relajante muscular del tipo no benzodiazepínico, ya que tenemos que tener cuidado con el sueño, y como ejemplo tenemos a la ciclobenzaprina. Si hay una contraindicación para este uso, podemos agregarle el paracetamol. Dentro de los estudios se observó que hay una eficacia limitada o casi nula si administramos o si damos antidepresivos, glicocorticoides sistemáticos, antiepilépticos, agentes tópicos o fitoterápicos. Cuando hablamos de la mejora del paciente, la mayoría va a tener un excelente pronóstico. Los que no lo tengan y terminen buscando atendimiento, 70 a 90% de estos van a tener una mejora en 7 semanas. Tenemos que tener mucho cuidado en la indicación de ejercicios o fisioterapia, y lo más importante es educar a nuestro paciente.
Hola, mi nombre es Audrey, soy de Perú, del departamento de Cusco y estudio medicina en la UNILA.